Bueno, estamos de nuevo acá en las instalaciones del Politécnico, mirando el manejo del osciloscopio con los test point de iPhone. Entonces hemos conectado el terminal negativo a tierra. Hemos adaptado aquí esta agujita para poder testear los test point. Entonces, como habíamos dicho, el test point 1 era concerniente a medir el voltaje de batería. El test point 2 es la tierra. El 1 es voltaje bus, o sea, la conexión de carga. El 2 es la tierra. El 3 es voltaje de batería. El 4 es la señal CNS de la batería y el 5 es la señal NTC, que vamos a entender un poco mejor en qué consisten esas dos señales de batería, ¿sí? ¿Para qué sirven? ¿En qué consisten esas dos señales? Entonces, hemos en este caso conectado el celular le hemos conectado la batería y lo hemos conectado el cable al teléfono. Como vemos, está conectado, o sea que está cargando en este momento, y está conectado el voltaje de batería, ¿sí? Pero en esta ocasión vamos a aprender a leer estos voltajes no con el multímetro, sino con el osciloscopio. Entonces estamos por el canal 1. Vamos a poner la escala de 5 voltios. 5 voltios indicaría acá, en este caso, que cada cuadrito del osciloscopio va a valer 5 voltios, ¿sí? Entonces, cada cuadrito del osciloscopio, o sea que de acá a acá vamos a tener 5 voltios, ¿sí? Si lo ponemos en escala de 1, pues vamos a tener ya una escala diferente. Pero vamos aquí, para poderlo apreciar mejor, vamos a poner que si el voltaje bus, que es el test point 1, está bueno, entonces ponemos en la escala de C el botón hundido, AC, DC, el botón hundido. Entonces, en ese caso, al colocar en el test point 1, esta línea debe subir acá al primer cuadro, que quiere decir que habrán 5 voltios. Vamos a verificarlo. Entonces, vamos a verificarlo con esta punta colocada en la sonda. Pues vemos, es importante nosotros colocar la punta inicialmente en tierra para ver que realmente está midiendo 0 voltios. A veces la señal se tiende a perder, entonces la aterrizamos poniéndola a 0 voltios y vamos a medir aquí en el test point 1. Miren, ahí está, vemos que ha subido un cuadro, ¿sí? 0, 5, 0, 5. Es una señal de C porque es en voltaje de carga. Entonces estamos midiendo el voltaje de carga, el voltaje bus del test point 1 está correctamente. Entonces, en este caso, hemos ya descartado con este test point, ¿sí? Que habiendo medido aquí en el test point 2, ¿sí? Hemos descartado que toda esta pieza y la conexión de carga está funcionando adecuadamente. No tuve necesidad de bajarla y probar con otra, ¿sí? Porque ya con esto quiere decir que este flex está transmitiendo el voltaje a la placa, que es el voltaje de carga. Y ahí la importancia de los test point. Muy importante manejar estos test point. Entonces, repito, sencillamente ustedes observen, cogen una tierra, pues en este caso hemos cogido esta para mayor comodidad. Todos estos blindajes son tierra para no estar moviendo esta terminal, y solo movemos la terminal roja
con una punta aguja, la terminal roja, al test point 2, ¿sí? Al test point 1, perdón. Entonces hemos medido acá nuevamente 0 y el test point 2, el test point 1, 5 voltios. 0, 5. Quiere decir que hay 5 voltios. Luego, este es un abrebocas de lo que sería el test point para verificar que este flex y este conector están funcionando adecuadamente, ¿sí? Entonces, estas son pruebas en caliente. Tenemos que hacer todas estas pruebas en caliente. Entonces, eso en cuanto al test point 1, que es el voltaje bus. El test point 1, ustedes lo pueden testear de esa forma, ¿sí? Entonces, como veíamos acá, el test point 1, que corresponde al voltaje de batería, el voltaje de carga, pues lo habíamos ubicado ya nosotros en nuestro diagrama principal para poderlo medir. Vemos que es el segundo, vemos el diagrama que es el segundo, ya va de arriba para abajo, cerca del conector de carga, ¿sí? Entonces hemos medido este punto y hemos tenido la señal de 5 voltios, ¿sí? Entonces, muy importante haber hecho esta medida para verificar que ese flex y ese conector están funcionando bien, ¿sí? Quiere decir que ese flex y ese conector están funcionando adecuadamente y no tenemos que cambiarlo si no estuviera cargando. Ya quedó descartado ese flex. Entonces vamos a acomodar nuevamente aquí la placa y vamos al test point 2, que es tierra. Entonces el tierra pues va a seguir la línea en 0. Entonces nuevamente acá acomodamos la placa. Bueno, aquí se nos ha movido. Siempre es un poquito dispendioso la medida en caliente porque se nos mueve, se nos desconecta, y la idea aquí es trabajar lo más cómodo posible, ¿no? Siempre es importante que trabajemos con la mayor comodidad posible. También es importante que en la medida ustedes traten de no tocar la punta, ¿no? Esto para evitar señales parásitas en la medida. Bueno, pues en este caso no estamos midiendo frecuencias, pero cuando medimos frecuencias, esas lineecitas tienden a confundirse con señales del teléfono cuando en realidad no lo son. Entonces, miren, en este caso no nos está midiendo porque sencillamente el flex se nos ha desconectado de la placa, ¿sí? El flex que maneja todo el sistema de carga. Entonces vamos nuevamente a conectarlo, ¿sí? Vamos acá con paciencia a conectarlo y nuevamente vamos a verificar la señal. Ahí está, 5 voltios. El test point 1, 0. El test point 1, 5 voltios. Si yo subo la escala, si yo la subo a escala de 2, entonces quiere decir que cada cuadrito es un voltio. Perdón, son 2 voltios. Entonces ahí nos está marcando 2 cuadros y medio. Por 2 daría 5 voltios. Y si bajo aquí la escala, pues ya se me sale de rango porque de ahí a tierra solo hay 4 cuadros, ¿no? De acá a acá solo hay 4 cuadros, o sea, se me sale de rango. Entonces, de ahí que tenga necesidad de bajarlo, ponerlo en 2 voltios por división o ponerlo en 1 voltio por división. Entonces tenemos ahí
los 5 voltios, el test point 1, ¿sí? El test point 2 vimos que era tierra, entonces pues ahí no vamos a tener señal, sencillamente nos va a medir 0 voltios. Y el test point 3 nos va a medir el voltaje de batería, ¿sí? Entonces nuevamente conectamos acá, entonces tenemos aquí el voltaje de carga, que son 5, y el voltaje de batería, que vemos que da un poco más que la mitad, ¿no? O sea, da algo así como más de 3 voltios. Pero si vamos a querer ser exacto, aquí entonces cada cuadro 2, cada cuadro 1, aquí sí lo podemos poner en 1 para ver exactamente la medida. Entonces vemos que está exactamente la batería en 3 voltios, ¿sí? Estamos midiendo acá el test point 3 voltios. Cada cuadrito está en la escala de 1 voltio por división, o sea, está en 3 voltios. Está, por cierto, descargada, ¿no? En este momento pues ya el sistema la está cargando, pero vemos que el voltaje está en 3 voltios, ¿sí? Entonces hemos medido ya 3 point con el osciloscopio. Entonces, interesante, ¿no? Ahora vamos a algo más interesante todavía. Vamos a la señal del test point 4, ¿sí? Entonces el test point 4, que es el voltaje CNS, y el 5, que es la señal NTC, que es la señal de temperatura. Cuando una señal de temperatura que lee la temperatura de la batería. Entonces, siguiendo acá, vemos nuevamente, ubicamos el diagrama de la placa como guía. Importante tener la guía a la mano, tener abierto. Entonces vamos al 4. Entonces vemos que en el 4 el voltaje, vamos aquí a ponerlo en 2, están casi en 4 voltios, más o menos, ¿sí? Está en 4 voltios. Y el test point 5 estaría aquí, una señal pequeñita, ¿sí? Que nosotros debemos testear. Entonces, para poderla testear tenemos que bajar aún más este voltaje y amplificar aquí para poder ver el efecto de temperatura. Observen que hay un pico en la señal. Vamos a ver si lo podemos ver mejor acá. Hay un pico y ese pico es la señal o el reporte de temperatura del equipo, ¿sí? Entonces observen que si lo quito desaparece, ¿sí? Aquí estoy con la punta a tierra, pero si vuelvo y lo coloco en el TP5 aparece el pico de señal, que es la señal de temperatura, ¿sí? Importante ahí esa señal de temperatura para yo poder controlar la temperatura de la batería, ¿no? Un momento en que la batería se calienta mucho y yo necesito, o el sistema automáticamente bloquea las funciones del equipo, ¿sí? Entonces es importante nosotros tener referencia a estas medidas para entender mejor, ¿no? Entonces vemos acá en el diagrama, pues efectivamente que tenemos la señal 4, que es la CNC, y la 5, que es la NTC. Entonces, muy sencillo, mire, ustedes digitan aquí en el buscador battery CNC
y vemos que es un voltaje, por eso es cercano a 5 voltios, porque es un voltaje que va a testear en el integrado U7 el voltaje que tiene la batería, ¿sí? Entonces, para eso es ese comando, para eso es ese test point, ¿sí? Y el test point, el TP5, entonces vemos que el TP5, que es la señal NTC, entonces vemos que nos manda directamente también al integrado que controla la temperatura, las funciones de batería, pero en este caso nos está controlando la temperatura, ¿sí? Entonces igual hay un pin que es el pin de calibración también, en caso tal de que esté descalibrada la temperatura acá, debemos chequear estos valores, de repente esté dañado. Entonces vemos que pues esta señal no la podríamos testear con un multímetro. Ahí sí necesitamos ver el pico, como lo acabamos de ver, porque es una señal, no es una señal periódica, sino que es una señal que aparece en unos periodos. Vimos ahí que prácticamente estaba en la escala de 20 milisegundos, ¿sí? Cada 4 cuadros 20 milisegundos, pues es un tiempo muy pequeño para que el multímetro lo pudiera testear, ¿sí? Entonces de ahí que se requiera testearlo con el osciloscopio, ¿sí? Entonces ya si yo quiero en macro ver pues el integrado que controla el audio, pues vamos a ver que es el U7. Entonces yo le doy acá U7, estamos con el iPhone 5 y vemos que es este chip de acá, que está ubicado aquí en la parte central del teléfono, el U7. En caso tal que no esté funcionando, con que ya no funcione la temperatura, ¿sí? Pues ahí muy tristemente vemos que la señal llega directamente al chip, tendremos que cambiar el chip, ¿sí? Entonces es muy importante que ustedes, como técnicos, como ingenieros en telefonía de reparación, aprendan que el manual prácticamente nos da toda la información del fabricante que nosotros podremos aprovechar grandemente. Entonces esta es la forma de probar los 5 test points con el osciloscopio. Bye.